Qué gusto poderlos saludar, amigos y amigas, en esta tarde, en esta noche, ya en el lugar donde usted se encuentre. Estamos completamente felices, estamos gozados en el Señor porque nos volvemos a encontrar en una nueva edición. Estamos contentos de poder compartir en esta tarde, en esta noche, y poder llevar un mensaje de esperanza en el nombre del Señor. En este momento estamos completamente felices de empezar esta nueva programación de Miércoles de Poder con la historia de los patriarcas y los profetas. En este momento nosotros estamos empezando esta programación y, como todas las noches, vamos nosotros en este momento a invitarte donde tú estés para que corras, busques la palabra de Dios y de esa manera puedas traerla, puedas cantar con nosotros mientras buscas la Biblia, y de esa manera y esa forma, querido amigo y querida amiga, nos preparamos para estudiar la palabra de hoy, porque hoy tenemos un capítulo espectacular: la Torre de Babel. Corre, busca la Biblia y ve con nosotros para poder orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Ahora que tienes la Biblia con tus manos y después de haber escuchado este canto maravilloso de Vamos a abrir tu palabra, vamos nosotros a inclinar nuestros rostros y vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Querido buen Dios y Padre, gracias te damos en esta tarde, en esta noche, en el lugar que nosotros nos encontremos. Gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad hoy de poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir contigo. Gracias porque nos das, oh Dios, la oportunidad de poder dejar un mensaje de poder y de victoria para que cada uno de nosotros reflexionemos el tiempo en que vivimos y lo que tú quieres en este momento que nosotros como hijos tuyos hagamos en la preparación de los últimos días de esta historia. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque cuidas de nosotros y porque nos bendices. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, ahora que estamos nosotros empezando el estudio de esta tarde, de esta noche, es importante que nosotros veamos el transcurso de la historia de los patriarcas y los profetas. Nosotros tenemos algo maravilloso y el día de hoy nosotros tenemos una historia hermosa que nos ayuda a nosotros a entender algunas cosas importantes en relación a lo que el espíritu de profecía ampara con la Biblia, lo que está escrito. Y yo quiero estudiar contigo lo que dice la palabra de Dios y vamos a ir hasta el libro de Génesis. Génesis capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el versículo 9. Vamos a ir estudiándolo poco a poco este texto bíblico y de esa manera nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Ya tienes la Biblia conmigo? Pues bueno, abre la palabra de Dios. Dice la Biblia: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra.
Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre de los que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Querido amigo, querida amiga, qué increíble es lo que nosotros hemos comenzado a estudiar en esta tarde. Lo que hemos visto a la luz de la Biblia y lo que hemos estudiado y lo que está dentro del espíritu profecía en la historia de los patriarcas y profetas nos habla cosas interesantes. Llegó el diluvio, pasó el diluvio. Ahora Noé con su familia tuvieron una nueva oportunidad de vida. Tuvieron la oportunidad de ser ellos los que iban a encabezar el nuevo estilo de vida de un mundo al cual Dios había dado una esperanza para volver a repoblar la tierra. Solamente que ocurrió un problema y un efecto triste. Uno de los hijos de Noé trató de apartarse de los caminos de Dios y lamentablemente se comenzó a instaurar en su corazón el mismo dominio del inicio de Satanás, que es el orgullo y el egoísmo. Eso hizo que las pasiones de su vida haga que todos los que estén llenos de su vida o los que estén inspirados por su vida puedan también seguir en generación y en generación a ese tipo de inclinaciones. Sí, estaban Sem, Cam y Jafet. Pero ¿sabes? Cam había tomado decisiones tristes de tomar un camino distanciado al de Dios. Sem y Jafet, Dios los había preservado y ellos habían decidido todavía seguir elocuentemente el poder de Dios y lo que la palabra de Dios les decía como instrucción y obediencia. De esa manera comenzaron a verse líneas divisorias, mientras unos comenzaron a servir a Dios, a poner un altar para poder sacrificar y poder realmente desde allí comenzar a celebrar la salvación. El otro estaba lamentablemente ocupado en las cosas de este mundo, enseñando inclusive a su familia, a sus hijos, a cómo desobedecer y cómo desagradar el nombre de Dios. Lamentablemente, Satanás estaba haciendo su camino y estaba siguiendo por medio de su camino. De esa manera podemos darnos cuenta que en la historia de estos tres caballeros, de estos tres jóvenes y hombres que tomaron la decisión de seguir y de poblar la tierra y tuvieron la oportunidad de hacerlo, lamentablemente escogió uno de ellos no hacer lo correcto. Y allí, cuando nosotros vemos que en días posteriores, después de que ellos comenzaron a ir, encontraron un valle, dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis vemos que está un valle que dividía algo especial, un valle en el cual era algo hermoso. Era un valle que estaba en la región de Sinar. Allí dice que llegaron todos y se asentaron. En este lugar ya estaban viviendo en una vida totalmente tranquila, aparentemente, solamente que estaban unidos en un solo concepto en la vida. Claro, eran los primeros que estaban poblando nuevamente la tierra. Y ellos estaban ahora, como estaban siendo inducidos al ser apartados por el Espíritu de Dios y habían tomado decisiones negativas por medio de Canaán, lamentablemente ellos estaban distanciándose del poder divino. Y eso lamentablemente llegó a un punto en que estaban tomando un gobierno de poder construir algo específicamente para ellos, alejados por completo del gobierno en el cual Dios había dado el inicio desde el momento en que fueron liberados en el diluvio. Dios les había prometido
hacer cosas increíbles. Dios les había dicho que el diluvio ya no vendría. Pero ellos, como estaban cercanos a donde fue ese evento, donde quedó el arca, donde fueron asentados, ellos se daban cuenta que podrían y tenían temores y miedos de que pueda ocurrir un nuevo diluvio. El espíritu de profecía nos habla claramente que en medio de todas estas inducciones y de medio de toda la forma de vida que iban llevando, lamentablemente muchos de ellos comenzaron a ser incrédulos de que Dios había permitido el diluvio, y muchos de ellos pensaron que el diluvio solamente era apegado a fenómenos de la ciencia. Tal y cual en estos tiempos, muchas personas creemos que las cosas que están ocurriendo son fenómenos naturales, son accidentes o explosiones, son solamente pequeños episodios que la misma naturaleza se encarga de hacerlas. Y desconocemos la soberanía de Dios. En el capítulo pasado, el pastor Alejandro Soto habló claramente acerca de cómo las teorías de este mundo tratan de anular la verdadera creación, el verdadero concepto real de lo que es un Dios creador y la validez que tiene en este mundo la gran creación. Lamentablemente allí, sí, en ese lugar, en esa llanura, en ese valle, había gente que estaba lamentablemente poniendo a la ciencia directamente apegada a la parte natural, a la parte general, y apartándose de Dios, apartándose del concepto real de la Biblia. Y es por eso que cuando dice la Biblia, lejos de mí, nada podéis hacer, estas personas comenzaron a hacer. Aparentemente tenían fuerzas, aparentemente tenían todo el ingenio y la inteligencia para poder desarrollar proyectos y hacer cosas más inmensas. Y es por eso que ellos determinaron hacer una gran torre, no para poder unirse directamente al cielo, como muchas veces pensamos de inicio, sino que ellos hicieron la torre con un concepto, dice el espíritu de profecía, con un concepto real de que si viene otro fenómeno natural, si viene otro diluvio, era una torre tan alta que ellos podrían escaparse e ir hasta las partes más altas de la torre, y de esa manera podrían ellos cuidar de no perecer. Eso, amigos y amigas, era la mente humana. Pero quiero decirte que mientras el pecado entró, mientras nosotros fuimos allí degradados por esa naturaleza pecaminosa, nosotros somos limitados. Nuestros pensamientos son limitados. No podemos compararnos ante el poder divino. El poder de Dios es totalmente diferente, es grande, es poderoso, es totalmente abarcante en nuestras vidas. Nosotros somos limitados. Y por más grandeza que nosotros querramos mencionar que somos mentes brillantes, cerebros avanzados, y que podamos pensar que nuestros títulos pueden hacer de que somos superior a todos, quiero decirte que aún allí, por la mayor agilidad de pensamiento que tú tengas, comparados con el cielo, somos seres finitos, somos seres pequeños, somos seres diminutos. Y quiero decirte, querido amigo y amiga, estas personas pensaban que por la fortaleza, por la manera de pensar, por sus formas de llevar las cosas, ellos podían obtener todo. Lamentablemente, ellos perdieron de vista el foco real de que ellos sí podían, ¿verdad?, ser destruidos si es que no ponían su mirada en los ojos y en los pies de Jesús. Cuando nosotros nos alejamos de Jesús, cuando nos alejamos de las cosas que Dios nos pide que obedezcamos, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de nuestro Rey del universo, que es Cristo Jesús, lamentablemente nosotros ponemos en riesgo no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra familia. Esto es muy importante, como dice el espíritu de profecía. Así como Sem y Jafet enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos y de generación en generación una herencia de ser personas correctas y buenas y agradar a Dios en todas sus acciones, asimismo Cam decidió lamentablemente transmitir de generación en generación el odio, el orgullo, la envidia, el egoísmo y las cosas contrarias al amor de Dios. Nosotros como padres, lamentablemente nosotros como padres somos responsables en el tipo de herencia que comenzamos a labrar en cada uno de nuestros hijos. ¿Qué tipo de inducción tú le das a tus hijos? ¿Qué tipo de cosas tú le enseñas? ¿Cuál es la herencia que tú le estás dejando el día de hoy? ¿El mejor carro? ¿La mejor empresa? ¿El mejor título académico? ¿La mejor fortuna? ¿La mejor chequera? ¿Las mejores tarjetas de crédito? Pues quiero decirte
quiero decirte una novedad. Lamentablemente, esas herencias son corruptibles. Esas herencias, en vez de formar en el tiempo, nos pueden deformar. Es correcto, tenemos que soñar para dejarles la mejor vida a nuestros hijos, pero la mejor herencia que sus hijos pueden recibir, la mejor herencia que usted puede transportar o transmitir a cada una de sus familias, de generación en generación, es la herencia del amor a Jesús, es la herencia del temor a Dios. Y es por eso que el mismo proverbista, el hombre más sabio que nosotros registramos en la historia del mundo, el mismo Salomón, escribe y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, el principio de la sabiduría y la fuente de la inteligencia es el conocimiento de Dios. Quiero decirte, amigo y amiga, que no hay mejor sabiduría, no hay mejor inteligencia que la que Dios puede otorgarnos, que la que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Qué tipo de herencia nosotros estamos transmitiendo? Herencia para que ellos vayan y conquisten un mundo y puedan ser realmente el reflejo mismo de Jesús cuando estén haciendo sus actividades. La herencia que cuando nosotros terminemos con nuestra vida, cuando acabe todos nuestros pensamientos y el Señor nos llame al descanso, nuestros hijos puedan ser totalmente capaces de ser meros pensadores de la verdad y ellos poder tomar el portaestandarte de la verdad y poder seguir y ser correctos en las decisiones. O la herencia física, que lo obtienen todo, que son amorosos al dinero, más amorosos a las cosas materiales, más pragmáticos a las cosas de este mundo, y poco amor, poca compasión, poco conocimiento ante Dios. Eso realmente es lo que muchas veces hemos fracasado como padres, y es lo que pasó momentos previos antes de la Torre de Babel. Ese tipo de herencia que se estaba dejando a los hijos era lo que estaba haciendo construir cosas materiales alejado de la construcción de valores y principios en su vida. Y eso el Señor, cuando nosotros comenzamos a ser evaluados por Él y ve que nosotros, en vez de formar luz propia en nuestros hijos y solamente hacemos de que sean meros reflectores de la luz de otro, es cuando Dios evalúa y comienza a darse cuenta que la herencia que dejamos es una herencia falsa. Es una herencia que no tiene sentido en la vida. Y por eso, cuando vio que estas personas comenzaron a construir esta torre, dice la palabra de Dios y el Espíritu profecía, Dios vio con preocupación y descendió a dar una evaluación a ver lo que estaba ocurriendo en este lugar. Y sí, había capacidades como cualquier persona. No quiero decirte que ser capaz es un pecado. El problema es que tus capacidades, por más grandes, se enseñoreen de ti y de las cosas de la vida, cuando Dios es el Señor de nuestras capacidades. No que las capacidades sean el Señor de nuestra vida y el Señor del mismo Dios. El problema y el error es cuando nosotros creemos y queremos ser capaces, entre comillas, de resolver las cosas y abandonamos la ayuda de Dios. Y por eso Dios vio que había capacidades, vio que había mucha capacidad, pero esa capacidad estaba siendo inspirada y motivada por el sabor del mal. Y entonces Dios tuvo que poner fin a esas capacidades, porque lo único que estaba haciendo es como el día de hoy. Mucha capacidad, mucho estudio, muchas cosas, mucha investigación, y tratamos de descubrir cosas que por fe el Señor dice aceptemos. Y entonces queremos que nosotros las filosofías tengan el primer lugar, cuando la fe está por encima de todo. La fe y la gracia en Jesús está más allá de cualquier estudio y de cualquier acción. Alguien me podría decir, pastor, pero usted está haciendo o queriendo inducirnos a un mensaje, en el mensaje en el cual no debemos prepararnos, debemos ser negligentes. No, eso no te quiero decir. Solamente que vuelvo a repetirte lo que dice el proverbista Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Más allá de todo, la base de la inteligencia es el conocimiento a Dios. Si tú conoces a Dios, si tú lo temes, entonces eres un hombre sabio e inteligente. No te dejes engañar de este mundo pensando que desconociendo a Dios y que acusando a Dios o buscando cosas que estén ocupando el lugar de Dios pueda ser la base de la sabiduría. Eso es incorrecto. A la luz de la Biblia, ese es el error más grande del ser humano y por el cual muchas veces las personas viven confundidas y no tienen sentido de vida.
Por eso el Señor vino y vio esas capacidades, vio esas inteligencias que estaban distorsionadas. Porque la verdad, cuando está siendo empañada con algo de tinieblas, ya no es verdad. La verdad, con poca mentira allí embarrándose en medio de ella, ya no es verdad. Se transforma en una mentira. Y por eso, amigo y amiga, no creas que tus capacidades son las que te van a hacer alcanzar la salvación o el logro más grande en tu vida. Es el temor a Dios, es el conocimiento de que hay un Dios maravilloso y un Dios creador. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 24, versículo 1, el principio de la sabiduría es el temor, el de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué increíble esta parte, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El principio de la sabiduría es el temor al dueño del todo. Es el temor a quien nos dio sabiduría, a quien nos da inteligencia, al que nos da a nosotros la forma y la facultad de ser mejores cada día. Sí, así como Daniel y sus amigos, a quien es capaz de darnos 10 veces más las facultades de ser más sabios, siempre y cuando nosotros nos proponemos en el corazón servirle, amarle y respetarlo. Y por sobre todas las cosas, obedecer sus mandatos. Qué importante e interesante esto. Cuando Dios evaluó, cuando vio esto, lamentablemente dijo no. Esto hay que ponerle fin. ¿Qué es lo que encontró Dios en esa torre? Encontró egoísmo, orgullo, encontró capacidades humanas, mas no el poder divino que nutre las capacidades humanas. Encontró personas distanciadas del poder divino, encontró gente incrédula, encontró gente que estaba adorando a ídolos. Inclusive en parte de esa torre había un espacio específico para tener los ídolos en idolatría. ¿Te imaginas todo eso? Un pueblo que había sido rescatado por Dios, que Dios le había dado la oportunidad para que comience una nueva vida, había desconocido el poder divino. Y entonces el Señor fue capaz de poner confusión en esa torre para que esa torre pueda ser destruida y pueda tener una nueva vida y una nueva oportunidad esta raza a la cual Dios ama y siempre fijó poner una solución al pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios, amigo y amiga, en este momento especial. Mira lo que dice, ¿verdad?, en esta tarde. Yo quiero decirte algo importante para que tú entiendas lo que yo te estoy hablando en este momento. Sabes, amigo y amiga, en este tiempo también estamos viviendo algo muy parecido como en la confusión de la Torre de Babel. Algo bien parecido. Quiero decirte algo especial que está ocurriendo en estos tiempos. El Espíritu de Profecía lo dice claramente. Y mira lo que dice la Biblia. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar al gobierno moral de Dios, desprecian su ley, se jactan de la suficiencia de la razón humana y porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, lleno para hacer mal. Fíjate lo que dice allí, ¿verdad? En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer a la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Pero mientras ensalce la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder. Hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas sus empresas,
pero al fin solo encontrarán desilusión y miseria. Y por último, mira lo que dice para cerrar este capítulo. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre los moradores de la tierra. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amigo y amiga, en esta tarde, en esta noche, donde tú me estés observando, quiero decirte algo maravilloso. Hay oportunidad para poder enmendar nuestros caminos. Lamentablemente, en el tiempo de hoy, existen muchas personas que en vez de construir bases sólidas que nos puedan llevar realmente al reino de los cielos, queremos crear torres de Babel, torres en las cuales nosotros nos amparamos en las cosas materiales de este mundo y las ponemos superior al poder divino. La palabra de Dios es una palabra efectiva y veraz. No podemos nosotros destruirla, no podemos acabarla. La palabra de Dios es tan clara, es tan poderosa que en estos tiempos nos advierte en lo que nosotros debemos evitar en estos últimos días. No tratemos nosotros de ser superiores al pensamiento de Dios. El problema del ser humano es cuando comenzamos nosotros a crear meras intenciones humanas. Es más, a tratar de hacer que la Biblia hable cosas que no estuvo en el espíritu de la revelación, de la inspiración y la iluminación, como un método de interpretación bíblica. Y quiero decirte, no juguemos con nosotros ser dioses. No juguemos ocupando el puesto o el papel de Dios. Nosotros solamente aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. No nos propongamos, por ser el mejor ser letrado en la vida, ser superior a otra persona. Dios evaluó esas capacidades. Dios vio esas capacidades que podrían ser inclusive la caída de esa torre. ¿En qué estás tú poniendo la simiente? ¿En qué estás poniendo todos los cimientos de tu vida al construir tu vida espiritual? ¿En tus propias acciones? ¿En el dinero? ¿En los recursos? ¿En tu familia? ¿En los conocimientos? ¿En la inteligencia? Que alguien te admiró y te aplaudió y dijo, wow, eres el hombre más brillante porque das un sermón o un discurso elocuente, porque hablas de ciencia y el otro no lo conoce. Quiero decirte que Dios también vio esas capacidades de la misma manera. No te estoy condenando que ser sabio o inteligente en la ciencia es un pecado. El pecado es que esa sabiduría trate de ser el Señor de tu vida y no Dios, el Señor de tu sabiduría. Quiero decirte, amigo y amiga, a ti que estás escuchándome y observándome en esta tarde y en esta noche, no nos pongamos a jugar con el papel de Dios. No ocupemos el lugar del cual Él debe ocuparlo. Deja que Él comience a labrar en tu corazón y en tu mente con sabiduría, con inteligencia, pero más allá de todo, deja que Dios transforme tu corazón para que sea un corazón lleno de amor y que ese amor sea la mejor decisión de poder entregar a las personas que más lo necesitan. En este momento quiero decirte, en estos tiempos, el enemigo también se ha ensañado en poner orgullo, en distanciarnos e inclusive a nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, a dividirnos, poniendo algunas cosas. Es que yo conozco, es que yo leí, es que yo encontré, es que yo interpreté esto mejor. Todos fallan. No ocupemos el papel de Dios. La palabra de Dios es una sola. Solamente busquemos que la palabra de Dios nos hable. Y el mejor mensaje que te puedo entregar a ti para que puedas entender el mensaje divino es el amor de Jesús. Dile allí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Porque Dios es amor. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la base de la ciencia, la base de la inteligencia es el conocimiento de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres ser inteligente?
ama a los necesitados. ¿Quieres ser inteligente y sabio? Entrégale el techo a la persona que necesita donde dormir. ¿Quieres ser realmente alguien sabio, inteligente y brillante? Pues abraza a los que necesitan hoy de un abrazo. Más bien, sé la extensión del corazón de Jesús. Entonces, de esa manera, a pesar de lo que el mundo construya en medio de este mundo, que está confundido, que está llevado en esa confusión real de inclusive anular la ley de Dios, tú puedas permanecer firme, siguiendo los preceptos divinos y siendo un hijo de Dios. Querido amigo y amiga, estamos llegando casi al final de este capítulo tan hermoso. Esto nos ayuda a nosotros a tener una reflexión en estos tiempos. ¿Cuál es tu forma de vida? ¿A quién estás representando? ¿Cuál es tu inteligencia? ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Cuál es la decisión que hoy tomas de seguir dejando herencias corruptas en este mundo de maldad a tus hijos, o de entregarles la mejor herencia, que es la salvación, que es la eternidad sin fin? Te invito, Padre, te invito, Madre, te invito, querido amigo y amiga, a que en esta tarde, en vez de construir una torre de Babel, podamos construir bases sólidas, como ese hombre que dice: el hombre prudente sobre la roca edificó. Construye, pero construye en la roca que es Cristo Jesús, y deja que tu hogar y tu familia y tus hijos puedan ser fieles, inteligentes, sabios en todo momento, y puedan alcanzar el sello, el regalo de la sabiduría, la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo hoy, mañana y siempre. Es mi deseo y es mi oración. Que Dios te bendiga.